Hola, muy buenas noches. Como lo prometido es deuda, aquí estamos para llevarles el programa de hoy que vimos en las cartas de Lina, que infortunadamente por el internet que estuvo muy fluctuante, pues no lo pude terminar. Y hay personas que me están preguntando la conclusión del programa. Este programa lo hice para dar respuesta a varias personas que me han escrito, que me han preguntado con respecto a la existencia de Dios, a la veracidad de la Biblia, y por eso lo llamé de esa manera. Se puede creer en la Biblia y en Dios. Programas anteriores ya había hablado sobre la veracidad de la Biblia, sobre si Dios existe o no, pero aquí hay un enfoque muy diferente, y es porque hay personas que dicen ser ateas, entre comillas, porque pues la verdad yo así tanto como ser ateo no, bueno, respeto a las personas que dicen que son ateas, pero yo creo que en algo tienen que creer. Agradezco a las personas que siguen mis pildoritas diarias. Esta semana no las he podido hacer, pero volverán. He tenido dificultades técnicas, infortunadamente, muy fluctuante el internet, por eso pido excusas, y aquí está el programa. Como se los dije, lo prometido es deuda. Muchas personas, de 20 días para acá, he venido encontrándome con muchas personas que me han hecho unas preguntas que queda uno como sorprendido, y entre ellas es si la Biblia es real, si qué va a pasar conmigo cuando muera, quién soy, con qué propósito nací. Preguntas que muchas veces nos hacemos y que las personas quieren buscar respuesta en una persona, quieren buscar respuesta en una religión, en una filosofía, quieren buscar respuesta aún en la iglesia. Y no estoy diciendo que no sea importante ir a la iglesia, porque es muy importante el congregarnos. Lo que estoy diciendo es que allí no está la respuesta está en la palabra de Dios, la respuesta está en lo que dicen las escrituras, que es real y es verídico. La congregación es fundamental, es importante. Si usted no se congrega, yo le animo a que lo haga, porque si algo ama a Dios es precisamente su iglesia. Muchos creen que no necesitan a Dios, muchas personas creen que no necesitan un Dios, que son autosuficientes para salir adelante, es lo que dicen estas personas. Somos autosuficientes, es que dicen, no necesitamos a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Es lo que muchas personas aseguran tener, ¿cierto? O decir. Otras personas han creído que lo tienen todo, que con tener todo lo material y lo necesario es más que suficiente y no hay necesidad de un Dios. Hay personas también que dicen que siguen a Dios como quieran. No, es que yo sigo a Dios como quiera. Yo miro si voy a una iglesia, si leo la Biblia. Eso no hay necesidad de eso. Pero la palabra es clara cuando dice que muchos son los caminos, que la gente dice que llevan a Dios, pero al final es camino de muerte. Camino que lleva a Dios hay solo uno. Y sobre eso les voy a hablar precisamente hoy. Hay personas que odian a Dios porque infortunadamente se les murió un ser amado, entonces están culpando a Dios por su muerte, pero tenemos que tener claro algo, y es que cualquiera de nosotros hoy puede partir hacia la eternidad, a salvación si está con Jesús, a condenación si no, pero cualquiera de nosotros, sea un niño, sea un joven, sea un adulto mayor, cualquiera de nosotros puede partir hacia una eternidad, porque gracias o gracias no, todo esto es consecuencia del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, y por ende entró la muerte. Así que cualquier persona en esta tierra tiene una hora y una fecha destinada para irse. Entonces no es culpa de Dios, fue culpa de la misma desobediencia del hombre, pero la gente termina odiando a Dios, culpando a Dios e infortunadamente alejándose de Dios cuando Él no es culpable de estas cosas. Yo, Lina María Pérez, a esas personas las veo con todo respeto, sin juzgar, sin señalar, completamente desubicadas. Las veo muy, muy desubicadas
a nivel espiritual, como un barco cuando va en la mitad del mar sin brújula, no sabe ni siquiera dónde va a llegar, con qué se va a encontrar, ¿cierto? Personas completamente vacías, buscando en una filosofía, buscando en una religión la respuesta que no van a encontrar. Allí no la van a encontrar. Y puedo asegurarles 100% que no son felices y que sus vidas están carentes de amor y vacías. Esa es mi opinión personal de aquellas personas que quieren alejar a Dios de sus vidas, que no quieren creer, pero pues se les respeta, ¿no? De aquellas personas que entre comillas se hacen llamar ateas. Hay un testimonio que quiero contarles y llegó a nuestras manos un tesoro que nos regalaron y aprovecho para agradecer a los pastores, a mis pastores preciosos que nos dieron ese tesoro tan especial. Un libro escrito por los pastores Josh y Shane McDowell, que también me ayudó a dar luz para esta respuesta que voy a dar, no solamente a esta persona que dice ser atea, sino a personas que tienen odio hacia Dios y por eso dejaron de creer en Él, personas que dicen que son autosuficientes y no necesitan a Dios, y personas que están buscando a Dios en una filosofía, en una religión, queriendo ser felices, pero sus corazones cada vez están más vacíos. Quiero contarles este testimonio de un hombre que dice allí ser ateo, ¿no? Que él buscaba todas estas respuestas. ¿Quién soy yo? ¿Con qué propósito nací? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? Y él comenzó a buscar todas esas respuestas, pero no las hallaba. Y un día determinado en la universidad se topó con un grupo de jóvenes y él los veía felices. Y él decía, pero ¿y estos qué? ¿Por qué tanta felicidad? Y veía cómo se amaban los unos con los otros, cómo se ayudaban para suplir sus necesidades, cómo se sentían felices a pesar de tener problemas, porque en la universidad ustedes saben que a veces todo se sabe. Entonces este hombre decía, pero ¿cómo es posible que sean felices si tienen tantos problemas? Y uno de ellos, pues falleció, la persona que amaba, pero aún así se le ve paz y es feliz. Me gustaría saber qué es lo que está pasando. Este ateo se acerca precisamente a este grupo de personas y les pregunta qué es lo que los hace diferentes y por qué son tan felices, por qué a toda hora se mantienen felices. Y cuando se acercó, pues muchos les dijeron, primero les preguntó quiénes eran y ellos le contestaron, somos cristianos. Y él comenzó a decir, no, cristianos no, yo no quiero que me hablen ni de Dios, ni de Jesús, ni de la Biblia, ni nada de esas cosas, yo no creo en esas cosas, no. Pero él seguía pensando, él seguía con la espinita, bueno, ¿por qué son tan felices? ¿Qué tienen de diferente? Yo quiero tener eso. Se acerca a uno en específico y le pregunta, venga, usted tiene muchos problemas, yo lo he visto, pero yo nunca he visto que usted pierda su paz, sino por el contrario, yo lo veo feliz. ¿Usted me puede decir qué es lo que tiene que le da tanta felicidad a pesar de tantos problemas? Y esta persona le dice, Jesucristo. Jesucristo fue lo primero que le dijo el ateo. No, a mí no me hable de tonterías, ni de eso de que murió, que resucitó, que salva. Yo la verdad no creo en eso, yo no creo en la Biblia. No, yo quiero que usted a mí me diga por qué son tan felices, por qué ustedes son diferentes, por qué su manera de pensar es distinta. Y este joven le decía, Jesucristo. Y él decía, ¿sabe qué? No me hablen tonterías, yo en eso no creo, ustedes no me van a convencer. Bueno, este grupo de jóvenes se le acerca y le dice, hagamos una cosa, vamos a hacer un trato, un reto, digámoslo así. Haga un examen completo de todo lo que dice la Biblia con respecto a diferentes temas, como la vida eterna, como la muerte y la resurrección de Jesús, ¿sí? Como la resurrección de muertos, que Jesús es el Hijo de Dios, el amor de Dios, la misericordia. Haga un estudio, un examen completo, contéstenos un examen completo de diferentes temas
de la Biblia, de por qué Jesús fue a una cruz a morir por nosotros para darnos vida eterna, especialmente esa, y resucitó al tercer día y está vivo hoy y sigue cambiando vidas. Este hombre se rió y les dijo, ¿sabe qué? Eso son tonterías para mí, pero bueno, vale, les voy a aceptar el reto. Les voy a aceptar el reto y les voy a demostrar que todo lo que ustedes me están diciendo es mentira. Todo eso es falso. Quedaron así. Este hombre abogado, es un abogado, creo que todavía está vivo porque es un testimonio real. Abogado, los abogados necesitan evidencias. Para el abogado la evidencia es fundamental, la evidencia es importante. Se tomó el trabajo de ponerse a investigar y tenía dinero y se fue a las mejores bibliotecas a nivel mundial. No solamente a buscar la Biblia, sino a buscar libros de teología donde él podía investigar todas esas cosas de ese examen tan completo que le habían pedido que hiciera. Y él comenzó a investigar por un lado, por el otro, y él decía, yo tengo que demostrarles a estos cristianitos que todo lo que dice en ese libro es falso, que eso es mentira, que eso son tonterías y tengo que tumbarles eso en lo que ellos creen. Tengo que hacerles ver que eso simplemente es una religión y que no pasa más de ahí. Después de investigar, este hombre comenzó a encontrar cosas que empezaron a demostrarle que la Biblia no era falsa, sino que era cierta. Y él comenzó y cada vez investigaba más. Y se dio cuenta de una evidencia que lo petrificó y que él dijo, wow, aquí sí me quedé y aquí sí tengo que reconocer muchas cosas, dijo él. Y llegó a la conclusión que la Biblia es el libro más confiable que estuviera escrito, el libro más veraz, el libro que no va a mentir. Y decía que también tenía que reconocer que Jesús no era el triste carpintero hijo de José y María, sino que eso iba mucho más allá, que Jesús era el Hijo de Dios. Y comenzó a hablar de la Biblia como una verdad absoluta y a encontrar respuestas de quién era Él, con qué propósito nació y qué pasaría en una eternidad. Y él decía, tan solo el nombre de Jesús molesta a muchas personas en este tiempo. Quizás permiten que hablen de Dios, pero no de Jesús, como me pasaba a mí, dice este hombre. Porque la palabra Jesús, lechuza, es como una piedrita en el zapato de muchas personas. Tan solo el nombre de Jesús molesta a las personas. La pregunta es, decía él, ¿por qué nombres como Buda, como Mahoma, como Alá, como Confucio no molestan a las personas? Sino que estudian y hasta escudriñan muchas veces esas filosofías, pero cuando les hablan de Jesús, hay algo que les carcome, que no los deja estar tranquilos y los molesta. Y él quería averiguar por qué. Es el nombre de Jesús causaba tanto, digámoslo, estupor en muchas personas. Y él decía, debe ser porque ninguno de ellos en sus escritos, en sus libros, en su filosofía dijo que era el Hijo de Dios. Mientras en la Biblia Jesús sí se hace llamar el Hijo de Dios. Jesús aparece como el Hijo de Dios y esto de pronto puede ser lo que molesta a muchas personas. Ahora, la Biblia dice que Jesús perdona pecados, que Jesús sanaba a los enfermos y sana a los enfermos, liberta endemoniados, que Jesús hacía cosas que solamente podía hacer Dios, que solamente podía ser un ser supremo con una divinidad y una autoridad absoluta como Dios. Y aún así Jesús se hacía llamar Dios y que Él era Dios. Strong describió Dios como el infinito y perfecto espíritu en quien todas las cosas tienen principio, existencia y fin. Y lo tenaz es que cristianos, musulmanes y judíos, decía pues, o dice este ateo,
Tienen un Dios personal, un Dios que planeó las cosas y que creó el universo. Pero encontré una diferencia y esta evidencia me petrificó y esta evidencia trajo convencimiento a mi corazón. Y es que la evidencia que encontré, que es una gran diferencia la que tiene con el musulmán, con el judío, que la tiene el cristiano, y es que Dios se hizo hombre a través de su amado Hijo Jesucristo y vino a nosotros y no nosotros a Él. Me di cuenta, como me dijo este joven cuando le pregunté, ¿por qué Jesucristo? Y este joven, recordé cuando él me dijo, porque las personas quieren buscar el camino de Dios, logrando alcanzarlo con buenas obras, pero Jesucristo vino a las personas para mostrarles el camino a seguir para llegar a Dios. Esa es la diferencia. Jesucristo no es una religión, es una relación. Yo no necesito seguir un camino de obras para llegar a Dios, ni buscarlo yo. Él vino a mí para mostrarme el camino de salvación, que es a través de Jesús. Esa es la diferencia. Él recordó todo eso y se dio cuenta de la diferencia entre el cristiano, el musulmán y el judío, que creían en un Dios personal, un Dios que amaba tanto la humanidad que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros en una cruz para traer salvación. Jesucristo no es un nombre, no es un nombre solamente. Miremos qué significa y así podemos entender muchas cosas, seguía diciendo este hombre. Jesús viene de la forma griega que se llama Yeshua o Josué, que quiere decir Jehová es salvación, y Cristo viene también de la palabra griega para Mesías, que quiere decir que es apartado para uso santo. Aquí tenemos que comprender el nombre tan poderoso que tiene Jesucristo. La manera correcta de decir Jesucristo para poder comprender quién es Jesús, quién es Dios y comprender la palabra de Dios. Necesitamos saber qué significa Jesucristo. La mayoría de los nombres dados a Cristo son nombres que le pertenecen solo a Dios. Lo más impresionante es que la Biblia los dice y se los declara a Cristo. Por ejemplo, en Juan 1:2 dice que Jesucristo tiene existencia propia, es decir, es una persona. Nosotros creemos, los cristianos, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas diferentes. Lo único que los hace estar unidos es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, pero los tres son diferentes. Y Juan 1:2 nos dice que Jesucristo tiene existencia propia. Y primera de Juan 5:7 dice que tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo. Hermoso, ¿cierto? Es como cuando uno está casado, que dice que mi esposo y yo, pero ante Dios, Dios nos ve como la cabeza, que es mi esposo. Somos dos, pero ante Dios somos uno. Asimismo son ellos tres. La Biblia también describe a Jesús como el Hijo de Dios, que es lo que chuza y molesta a muchas personas y que está en todas partes, como dice Mateo 18:20. Nos dice que Él es el Todopoderoso en Mateo 8:26-27 y que tiene una vida que nunca termina, y nos muestra que Jesús es un ser eterno, eterno. Siempre va a existir. Primera de Juan 5:11 y 12. Cuando Satanás en el desierto tentó a Jesús, que le dijo que lo adorara y le entregaba a todas las naciones, Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Jesús le respondió a Satanás que el único digno de adoración, el único digno de recibir su exaltación es Dios. Le dejó muy claro eso a Satanás. Y si ustedes siguen leyendo en el Nuevo Testamento,
y les estoy exponiendo el tema de este hombre ateo, se dará cuenta que Jesús tenía amigos, que Jesús tenía discípulos, que Jesús comía con ellos, y algo que impactó mucho a este ateo fue que Jesús comía con cobradores de impuestos, que cobraban y eran usureros, con prostitutas. Una de ellas le lavó los pies con sus propias lágrimas, se los lavó y derramó sobre él el perfume más caro que podía tener una mujer, que era preparado o para el funeral o para su matrimonio, frasco de alabastro. Y esta mujer lo derramó sobre los pies de Jesús, pidiendo una nueva oportunidad y misericordia. Jesús caminaba sobre las aguas, físicamente esto es imposible. Jesús calmaba tormentas, resucitaba muertos, liberaba endemoniados, abrazaba a aquellos que tenían quizás su vida emocional destrozada, y todo esto fue calando en este hombre que estaba escudriñando las escrituras, buscando la evidencia en contra de los cristianos para decir que la Biblia era falsa, que Jesús era una mentira. La gente que vivía en esos tiempos, dice este hombre ateo, comprendía a cabalidad quién era Jesús y por qué el mar le obedecía. Pero la cultura de hoy, la gente de hoy, tienen, mejor dicho, no creen en Jesús, ni siquiera viendo la evidencia que está escrita, y ni siquiera viendo que los lugares que menciona la Biblia son reales, ni siquiera viendo que cada palabra que está escrita proféticamente se está cumpliendo, ni aún así han querido creer en Jesús. Hoy, este hombre ateo dice que puede confirmar que Jesús es Dios, como lo dice la Biblia, y que sería ciego si no se hubiera dado cuenta de estas cosas, seguiría siendo ciego si no se hubiera dado cuenta de estas cosas. Dice, en todas las bibliotecas del mundo, las mejores, en todas, cada libro investigado, aparte de la Biblia, me decía lo mismo. La Biblia la escudriñé de pasta a pasta, desde la primera frase de Génesis hasta la última de Apocalipsis. Y si hablamos a nivel de léxico, a nivel pragmático, a nivel sintáctico, a nivel de todo lo que tiene que ver con una escritura de la perfección, déjeme decirle que nunca había estudiado ni había visto un libro tan perfecto y sin ningún error como la Biblia. Y nunca había visto un libro tan perfecto que cambiara la manera de pensar y cambiara la vida de las personas a través de un ser tan extraordinario como Jesucristo de Nazaret. Un ateo dijo una vez: ningún hombre en esta tierra tiene derecho a perdonar pecados, ni siquiera ese tal Jesús puede perdonar pecados. El único ser que puede hacer esto es un ser con autoridad divina, y ese es Dios. Y Jesús aquí se está pasando, decía ese ateo, porque no podían entender que Jesús es Dios. Muchos hoy en día no pueden con esto, no han podido entender esto. Los líderes judíos, los fariseos, hablemos de los fariseos. Los fariseos ardieron de ira por esto, porque cuando llevaron a Jesús ante el concilio, allí le dijeron: con que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Tú lo has dicho. Jesús nunca negó que era el Hijo de Dios, y esto les enardecía. Y fue allí donde ellos prefirieron preguntarle a la gente si soltaban a Barrabás o soltaban a Jesús. Y la gente pidió soltar a Barrabás y crucificar a Jesús. Tremendo, ¿cierto? Los líderes judíos le hicieron un juicio a Jesús. Y este juicio, el prisionero era acusado de ser culpable. Dice la palabra, el prisionero era culpable porque decía que era Dios en su propio juicio. Imagínese,
un abogado en los Estados Unidos que dijo que a Jesús le hicieron un juicio criminal muy diferente a los demás, que para él era el único juicio que él había visto así. Porque los juicios criminales acusan a las personas por los actos y los delitos que han cometido, pero a Jesús de Nazaret se le hizo un juicio criminal por quien era él. Y un juez supremo de las altas cortes en los Estados Unidos examinó el juicio de Jesús, examinó en el tribunal y dijo que el juicio que le hicieron a Jesús, culpándolo del delito, fue por hablar en contra de Dios, imagínense. No por asesinar, ni por matar, ni por robar, ni por corrupción, no. Según este juez, por hablar en contra de Dios. Una escena triste, ¿cierto? Una escena dolorosa. Una escena donde aparte sueltan un ladrón como Barrabás y crucifican a un ser inocente como Jesús. Solo porque era el Hijo de Dios y de corazón quiso venir a entregar su vida para morir por ti y por mí, porque Dios no lo obligó. Jesús le dijo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él accedió a obedecer al Padre por amor a nosotros. Y eso fue algo que impactó más la vida de este ateo que estaba investigando la Biblia, la vida de Jesús y a Dios. Muchas personas creen en dioses, en filosofías, ¿cierto? Sus doctrinas, y aceptan sus formas de pensar. Y las aceptan de una manera tan fácil que uno queda como... Cantidad de religiones, las que quiera. Y combinan a Dios con el universo, con la astrología, con libros escritos por hombres. Y lo creen de una manera tan fácil. Pero cuando, y nunca se molestan por la falsedad de la mentira que les están metiendo, con todo respeto. Pero cuando les hablan de Jesús y les hablan de Dios, les pica, les molesta. Como le pasaba a este ateo. Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha cumplido todo lo que ha escrito allí. El libro, la palabra profética más verídica es la palabra de Dios, y absolutamente todo lo que Dios ha escrito en su palabra se ha cumplido y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Es un libro que habla, es un manual de vida que cambia la manera de pensar y cambia el corazón. Jesús ha sido el único líder, digámoslo así, que esto fue algo que también le impactó a este ateo, que resucitó y dejó su tumba vacía. Mientras Buda, Mahoma, Confucio están enterrados sus restos, y allí están y allí los van a encontrar. Y está comprobado el lugar donde fue enterrado Jesús de Nazaret y donde el ángel corrió la roca cuando Jesús resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que está vivo?, le dijo el ángel a las personas que estaban buscando a Jesús. Resucitó y ya no está, y su tumba está vacía hasta el día de hoy. Y hay personas que han ido a visitar ese lugar y dice que se sienten cosas increíblemente poderosas y sobrenaturales. Un lugar real y verídico. Y Jesús sigue vivo entre nosotros, que esto es otra cosa que molesta. ¿Cómo que sigue vivo entre nosotros? ¿Dónde está si no lo vemos? La palabra dice que sigue vivo entre nosotros. Cuando abrimos nuestro corazón, Él entra a nuestro corazón y hace de nosotros un estilo de vida. Por eso hay un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestro corazón. Y por eso el deseo de querer ser personas diferentes, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas, nada de esto nos puede quitar la paz que solamente Jesús puede dar.
y que nos muestra que el día que partamos de esta tierra vamos a estar con Él, porque Él fue a preparar morada para nosotros cuando ascendió al cielo. Y volverá nuevamente a la tierra, dice la palabra, y todo ojo lo verá, en Colombia, en Israel, en África, en Asia, en Estados Unidos, todo ojo lo verá, cuando Él descienda por las nubes y venga por su iglesia. Que tengo un tema pendiente del arrebatamiento que me lo han preguntado y les prometo que prontamente se los voy a decir también de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús sigue vivo entre nosotros, sigue haciendo los mismos milagros que cuando Él caminó por las calles de Nazaret. La Biblia, según este hombre ateo, es el único libro que cambia vidas. La Biblia es el único libro, y lo dice allí mismo, inspirado por el Espíritu Santo, quien tomó a los hombres que Dios escogió para escribir sus escrituras, su voz para nosotros, mientras los otros libros fueron escritos simplemente por doctrinas y filosofías humanas. La Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y esto fue algo que capturó la atención de este hombre también, la perfección, como se combinaba lo que Dios decía en el Antiguo Testamento, se cumplía en el Nuevo Testamento, encajaban los tiempos y nunca se contradecía. Y él decía, ni un error le vi a la Biblia, ni uno. Y me enamoré de Jesús de Nazaret. Y este hombre dice, la Biblia es el libro que te da solución, que te da paz, que te da libertad, que te da sanidad, que cambia. Y no hay nadie en esta tierra que como padre haya entregado un hijo a morir y a derramar su sangre por la corrupción, por el pecado, por la maldad de todos los seres humanos. El único fue Dios. Y entregó lo más hermoso y lo más preciado, que fue su Hijo amado Jesucristo, a morir por nosotros y a derramar toda su sangre para darnos a nosotros una oportunidad de vida a través de la salvación y la vida eterna. Resucitó al tercer día y sigue vivo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y nos dejó algo hermoso y precioso, la persona más maravillosa que puede estar dentro de nosotros, su Santo Espíritu. Algo que también impacta a las personas que fueron ateas, que no están solos porque el Espíritu Santo está dentro de ellos, porque dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. La Biblia es un manual de vida. Lo decimos todos aquellos que hemos recomprobado estas evidencias, como este hombre ateo. Cambia las intenciones del corazón. Y escúchame esto, da nuevas oportunidades. Si necesitas una nueva oportunidad, Jesús te la quiere dar hoy. Los otros libros solo te dan consejos de superación personal, solamente te dan ánimo y cambios temporales, pero nunca te van a llenar ni el alma ni el espíritu. Y le hablo a cualquier filosofía y a cualquier religión. Que es que yo soy musulmán, que es que yo soy mormón, que es que yo soy masón, que es que yo soy, con todo respeto, se los digo de corazón, para mí, para esta persona que comprobó y recomprobó estas evidencias, no hay un libro ni una persona que transforme los pensamientos, la mente y el corazón como la Biblia, que es la palabra de Dios, la persona de Jesús. No lo hay, y se los digo con todo el respeto, como les respeto su opinión, y sé que muchos quizás de pronto no estén de acuerdo conmigo. Les respeto eso, no me voy a enojar que de pronto conozca personas y no estén de acuerdo conmigo, pero se los respeto, como quiero que también las personas respeten lo que Dios ha mostrado a mi vida, las evidencias que a través de la palabra yo he podido vivenciar como este hombre ateo.
que quiso mostrarles a los cristianos que la Biblia era falsa, que Jesús eran mentiras, y terminó de rodillas, entregando su vida a Jesucristo, haciéndolo el Señor de su vida, y entregado al libro más hermoso y a la verdad absoluta de Dios, que es su palabra. Este hombre tuvo que regresar y decirle a esas personas que Jesús es real, que la Biblia es real, que Dios es tan real, como digo yo, como el palpitar de nuestro corazón cuando estamos vivos. Dios no nos da un cambio temporal, Dios nos da un cambio permanente y nos hace seres, porque desde que nacemos y somos gestados en el vientre somos seres eternos. Eternos para salvación si creemos en Jesús y eternos para condenación si dejamos a un lado esta verdad tan poderosa. Esta verdad que algún día, hace 23 años, yo descubrí y sigo descubriendo cada día. Es un tesoro hermoso, la palabra de Dios, que nos permite descubrir secretos maravillosos de Dios, milagros extraordinarios, como este hombre terminó de rodillas aceptando a Jesús y reconociendo la grandeza de Dios, admirando la perfección y el cumplimiento de la Escritura. Si tú, que me estás escuchando, estás sintiendo lo que quizás este hombre sintió mientras te contaba su historia y mientras te redondeaba con la mía, porque son dos testimonios reales y verídicos, yo te digo, ¿por qué no le abres el corazón a Jesús y le dices: Jesús, entra a mi corazón, sé mi Señor y Salvador y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea? Quiero conocerte más, perdona mis pecados y gracias por el regalo de la vida eterna. Ayúdame a caminar cada día contigo, ayúdame a encontrar en las Escrituras cada día el propósito que necesito para seguir adelante. Y te puedo asegurar que lo vas a encontrar cada día, porque es un manual de vida vivo que te habla todos los días, y puedes leer el mismo versículo 1000 veces y 1000 veces te va a decir algo diferente para tu vida, porque así es el amor de Dios, incondicional. Con este testimonio de este hombre que decía ser ateo y terminó de rodillas entregando su vida a Jesús, te puedo decir, y a las personas que me escribieron, que también tienen que ver con esto, que odiaban a Dios, odian a Dios según ellos, porque se les llevó un ser amado. ¿Se puede creer en la Biblia, en Dios y en Jesús? Sí, sí, porque a mí también se me han ido seres amados y me ha dolido, pero la paz de Dios me ha fortalecido, porque he visto milagros